Ok, listo. Vamos arrancando. Creo que ya tengo la grabación y ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de travesía en grafos. Creo que ya cubrimos un poco de introducción de grafos hace unas sesiones, pero en esas sesiones solamente vimos cómo representar los grafos en código, pero no vimos necesariamente ningún algoritmo que nos permita hacer nada tan interesante en los grafos, ¿no? Entonces vamos a empezar con un par de problemas, y vamos a ver a qué nos referimos con travesía de grafos, ¿no? Vamos a ver, vamos a leer dos problemas para que se den una idea de cómo se ven estos problemas de grafos. Que nos dice que tenemos n ciudades y m carreteras entre ellas. Dice, la meta es construir nuevas carreteras de tal forma que haya una ruta o un camino entre cada dos ciudades. O sea, no necesariamente la ruta tiene que ser una carretera directa, puede ser una serie de carreteras. Dice, tu tarea es hallar el mínimo número de nuevas carreteras requeridas y también determinar cuáles carreteras deben ser construidas. O sea, cuáles carreteras entre dos ciudades deben ser construidas para que haya una ruta que se pueda llegar entre cada par de ciudades. Ok, vamos a ver un ejemplo en un momento, pero hasta ahí este, la explicación. Aquí nos definen cómo está el input. Dos enteros n y m, que son el número de ciudades, el número de carreteras. Y luego vienen las carreteras, m líneas describiendo las carreteras, que son un par de números. A y B representan la carretera entre esas dos ciudades. Ok. Entonces vamos, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de aquí, cómo se vería. Vamos a hacer travesía de grafos. Primera vez que voy a usar esta pizarra, así que déjenme copiar el ejemplo. Aquí. Ok. Entonces, ¿cómo se vería este ejemplo? Tenemos así. Este es el número 4. Déjenme hacerlo bien. Este es el número 4, 1 y vamos a poner el 3 aquí. Entonces, como se ve el grafo, las carreteras son bidireccionales, entonces se puede ir de un lado a otro. Y entre 3 y 4. Disculpe, está compartiendo una pizarra porque no se ve en la compartición, solo se ve en la página de Google. Ok, ya, gracias. Déjame ver cómo. Stop streaming. Share your screen. Ahí fue. Un momento. Ahí está, ¿no? Sí, ahí sí se ve, ahí sí se ve la pizarra. Perfecto, gracias. Ok, entonces este es el ejemplo. Como les decía, las rutas, no las rutas, sino las carreteras son bidireccionales. Entonces se puede llegar desde 4 hasta 3, desde 2 hasta 1 y así, de 4 hasta 2. Ese es el ejemplo que nos dan. ¿Qué es lo que nos pide el problema? El problema nos pide construir, hallar el mínimo número de carreteras que se deben construir para que exista una ruta de carreteras entre cada par de ciudades. Entonces, ¿qué ciudades existen rutas aquí? O sea, tenemos que investigar para cada par de ciudades si hay una ruta que la cubra. Entonces, entre 1 y 2 se puede llegar directamente, ¿no? Desde 1 a 3 se puede llegar a través de 1, 2, 4, 3, ¿no? Desde 1 a 4 también se puede llegar. Desde 2 a 4 se puede llegar. Desde 2 a 3 se puede llegar. Ya. En este caso parece que se puede llegar para cada par de ciudades. Entonces déjenme ver qué dice el ejemplo. 1 dice de 2 a 3.
A ver, veamos por qué. Dice M líneas describiendo las carreteras. 4, 2, 1, 2, 3, 4. A ver, creo que hice una de más. Sí, hice 1, 2. 1, 2 creo que. Ah, no. 1, 2, 3, 4 y 4 y 2. A menos que sean. 4 y 2 debería ser M y N. Sí, 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 eso es. Gracias. 4 y 2 no está. Ajá. 4 es el número de nodos ajá, y 2 es el número de aristas. Entonces, aquí no se puede llegar de 2 a 4 no se puede llegar, ¿verdad? Esto no existe, entonces no se puede llegar de 2 a 4 ni tampoco se puede llegar de 1 a 3. Entonces, aquí hay muchas formas de completar el grafo, o sea, hacer que el grafo sea conectado. Eh, Aquí, por ejemplo, si construimos de 2 a 4, como ya vimos, ahí el grafo queda conectado. Si construimos aquí de 1 a 4, también queda conectado. De 1 a 3, creo que cualquiera que agreguemos ya que el grafo queda conectado. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo encarar este tipo de problemas. Porque podemos dibujar el grafo, ¿no? Pero realmente y podemos procesar el grafo en código, eso ya sabemos cómo hacerlo, pero cómo determinamos qué vértices están conectados y qué camino se puede llegar de uno a otro. ¿Ya? Ahorita no lo vamos a resolver el problema, simplemente quería ver el ejemplo. Vamos a ver otro problema de otra aplicación. Okay, dice que hay n alumnos en una clase y m amistades entre ellos. Entonces ya con eso ya uno ya se da una idea de que el problema se refiere a un grafo. Asimismo en el problema anterior, si nos dan ciudades y carreteras entre las ciudades, ya con eso ya tenemos una idea de qué se refiere un grafo. Dice, tu tarea es dividir a los alumnos en dos equipos de tal forma que no hayan dos alumnos en un equipo que sean amigos. O sea, los alumnos de un equipo no son amigos entre ellos. Y el tamaño de los equipos no importa, es irrelevante. Entonces vamos a ver el ejemplo, vamos a leer bien. Aquí también N y M son los primeros, entonces voy a copiar solo esta parte. Ya, entonces, ¿a qué se refiere este ejemplo de aquí? Ok, entonces, ¿cómo podemos dividirlos en dos equipos de tal forma que en el mismo equipo no sean amigos entre ellos? Alguien así viendo el ejemplo, me pueden dar una idea. O sea, A ver, viendo este grafo, solamente podemos escoger a lo mucho ¿cómo se llama? Uno de estos. O sea, hay dos caminos, el de uno, 2 y 3 y el de 4 y 5. eh, Entonces el truco acá es no escoger más de uno de cada sección. Por ejemplo, un grupo podría ser uno y 4. ok, ajá, Pero el problema es que no sé si se pueden hacer dos equipos, porque a ver, uno, 2 y 3 puede haber, cierto, no es lo de carretera, perdón.
Pero no importa si es carretera o no, simplemente no tienen que estar, Ajá, es no que tienen que olvidé estar que tenían que conectados. estar directamente conectados. Me parece que un grupo podría ser 1 y 4 y el otro 2, 3 y 5. Ok, entonces si agarramos así, si agarramos algo así, quedaría, ¿no? Déjenme ver qué es lo que dice el ejemplo. A ver, el ejemplo dice un ejemplo de cómo hacer el equipo. Para cada alumno se pone uno o dos dependiendo del equipo. Entonces, 1 y 4 en un equipo, efectivamente, y 2, 3 y 5 en el otro equipo de acá, ¿no? Que fue lo que vimos en... Una pregunta. Sí, dime. em, podemos, ya que dice que podemos imprimir cualquier solución válida, podemos asumir que uno va a estar en el equipo 1. Sí, sí, o sea, sin pérdida de generalidad, ¿no? O sea, pero no creo que eso sea importante para el problema. Eh, sí, si quieres para tu solución puedes asumir que esté en el equipo uno porque en algún equipo tiene que estar, ¿no? Y de hecho, guárdate ese pensamiento por ahora porque sí, sí va a ser importante en el algoritmo que resuelve este problema. Ya. No lo vamos a ver todavía, vamos a ver el algoritmo los algoritmos que nos permiten resolver ambos problemas y después vamos a ver cómo se aplica a este problema de aquí, ¿ok? Bien, vamos avanzando con el tema de las travesías de grafos. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a los dos problemas? ¿Se entendió a qué es lo que piden ambos problemas? Sí. Ok, vamos avanzando entonces. Ok, esos son los dos problemas de introducción. Vamos a ver ahora un poco qué son las travesías de grafos. Básicamente las travesías de grafos eh, son algoritmos que nos permiten recorrer el grafo de forma eficiente, de tal forma que nosotros no estemos perdidos en el grafo y recorriendo múltiples nodos eh, varias veces y de hacerlo de forma eficiente. Ok, entonces la primera travesía se llama DFS o Depth First Search. En español se llama búsqueda en profundidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Empezamos en un nodo y procedemos a todos los nodos que son amigos de ese nodo, o sea que se puede llegar a ese nodo directamente. ¿Ya? Entonces, y luego repetimos ese proceso para cada nodo. Entonces, ¿por qué se llama en profundidad? Porque el algoritmo sigue un único camino en el grafo mientras que hayan nuevos nodos. O sea, el algoritmo se va a ir por un camino hasta el final y luego va a regresar. Y así sucesivamente. Vamos a ver un video. Entonces aquí empezamos. Visitamos este de aquí. Visitamos este de acá. Ya no hay más nodos que visitar porque el anterior ya lo visitamos. Regresamos a este. Visitamos el de acá porque no ha sido visitado. Volvemos porque ya no hay más que visitar en este camino. Volvemos acá. Vamos acá. ¿Ya? Lo importante para lograr este algoritmo es que necesitamos un arreglo de booleanos, o sea, de bool, que nos permita entender cuál nodo ha sido visitado. O sea, el arreglo visitado va a tener n elementos, para cada uno va a empezar todo con false, porque ninguno ha sido visitado. Y luego en el algoritmo, mientras recorremos los nodos, los vamos marcando como visitado. De esa forma, y esto lo vamos a ver en el código más adelante, pero eso nos permite que nosotros no recorramos ni procesemos nodos que ya han sido visitados, porque eso sería totalmente ineficiente. Eh, Más o menos se entiende un poco la idea del DFS, ¿no? Que va
se recorre todo el camino hasta el final, mientras sea posible, y luego va regresando. Sí. Ok. Vamos a ver un código y esto nos va a permitir, creo que este código imprime. Bueno, vamos a leer el código, no sé si lo vamos a correr porque no imprime, pero ok. Esto es el grafo, si se acuerdan, de esta forma es como definimos un grafo en lista de adyacencia de n nodos. Y como les dije, lo adicional va a ser que la estructura de datos adicional va a ser un arreglo visitado de n elementos, un booleano para cada elemento. Y esta es la función que hace el DFS. Entonces, es una función recursiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si ya visitamos el nodo que estamos procesando, regresamos. Porque ya lo visitamos, entonces no queremos procesarlo. Entonces, si no lo hemos visitado, vamos aquí, lo marcamos como visitado y luego iteramos para cada uno de los vecinos. Esta es la forma en la que iteramos. Llamamos la función recursiva. ¿Ya? Llamamos esta función para cada uno de los neighbor o de los vecinos. Ok, eso es lo que es el DFS. Es bastante fácil de implementar. Obviamente en los problemas cuando lo apliquemos vamos a hacer más cosas entre medio. O sea, vamos a marcar como visitado, vamos a iterar, pero algo tenemos que hacer dependiendo del problema, de la solución. Va a haber más código aquí. Ok, entonces aquí vemos cómo definimos un grafo arbitrario específico. Y lo que hay que hacer es para cada uno de los nodos, llamamos, si no han sido visitados, llamamos DFS. ¿Por qué si no han sido visitados? Porque dense cuenta que el DFS, la función DFS de aquí, opera sobre el arreglo visitado. Entonces, digamos, nosotros visitamos el nodo 1. Entonces, vamos a darle un ejemplo aquí. Digamos que estamos haciendo el DFS en este grafo de aquí. Se me borró, pero bueno. Ya, déjame ver cómo. Entonces, empezamos por el 1. Este ya está visitado. Vamos a tacharlo así como visitado. Luego, dependiendo del orden, vamos a ir al 2. Depende del orden de la lista de adyacencia de 1. Digamos que la lista de adyacencia es 2 y 3. Vamos al 2, lo visitamos. Luego en la lista de adyacencia de 2 vamos a ver a 1, ¿verdad? Pero 1 ya fue visitado, entonces no hacemos nada. Vamos a regresar en la función recursiva, esto va a regresar aquí a 1. Y luego vamos a ver el 3, ya ha sido visitado. Vamos a regresar acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, cuando nosotros estamos iterando sobre todos los nodos, nosotros iteramos sobre 1, sobre 2 y sobre 3. Al empezar sobre 1. Al empezar sobre 1 nosotros procesamos 2 y 3. Ni siquiera hemos procesado 2 ni 3. O sea, hemos llamado DFS1. DFS1 tuvo el efecto en 1, 2 y 3. Esto hizo que visited 1 ya sea true, visited 2 sea true y visited 3 sea true. Solo esta llamada de DFS1 tuvo el efecto en 2 y 3. No tuvo ningún efecto en 4 ni en 5, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Entonces, Sé que no nosotros... estamos resolviendo el otro problema, pero se me acaba de ocurrir una solución que podría servirnos mucho en el problema que vimos antes. Ya, espérate hasta que veamos ese problema y ahí nos dices cómo, ¿ok? Por ahora queremos explicar
el algoritmo de travesía y luego vamos a empezar los problemas, ¿ok? Escríbela, si puedes, escríbela en algún documento o algo así hasta mientras y de ahí la vemos, ¿ok? Pero ahorita vamos a explicar el DFS. Ok, entonces, ¿en dónde nos quedamos aquí? Ya, que la llamada a DFS1 tuvo un efecto secundario en el arreglo visited para 2 y para 3. Entonces, luego de eso, vamos a ir a hacer DFS2. Cuando nosotros hacemos DFS2, ¿qué es lo que va a suceder? De hecho, ni siquiera necesitamos hacer DFS2, porque ya ha sido visitado. Cuando ya hicimos DFS1, ya visitamos, ya procesamos el nodo 2. Entonces, esto nos lo saltamos. Esto no se hace porque ya ha sido visitado. Y esto tampoco se hace porque ya ha sido visitado. Donde vamos a ir es a DFS4. DFS4 no ha sido visitado todavía. Esto es false y esto es false. Entonces ahí sí, procesamos. Luego en DFS4 procesamos. Y ahí sí, B4 se convierte en true. Y como 4 estamos iterando sobre la lista de adyacencia de 4, también procesamos 5. ¿Ya? Entonces ya procesamos 4, ya procesamos 5. Y de hecho DF5 ya no es necesario hacerlo. Ya no se hace DFS5 porque ya fue visitado. A eso me refería con que las travesías de los grafos son eficientes. Dense cuenta que realmente solo tuvimos que hacer dos funciones recursivas. Tuvimos que hacer la función recursiva en DFS1 y en DFS4. Nada más. Nos saltamos toditos los otros. ¿Ya? Hasta ahí se entendió más o menos cómo funciona el algoritmo. Me voy a Sí, sí, poner se en el entendió. código. Sí, estos tipos de algoritmos es de las pocas cosas que es necesario memorizarse el código cómo funciona, porque es fácil cometer errores a veces. Por ejemplo, aquí nos podemos olvidar este visited, ¿ya? ¿Y eso qué va a ocasionar? Vamos a recorrer el grafo, de eso no hay duda, pero vamos a estar haciendo un montón de funciones recursivas aquí, innecesarias, y eso va a afectar a la complejidad, a la eficiencia de nuestro algoritmo. Entonces, este algoritmo, este for, hay que aprendérselo y esta función hay que aprendérselo y hay que aprenderse que se usa un arreglo visited. ¿Ya? Ok. Eso es la travesía depth first search, profundidad. Hay otro tipo de travesía en otro orden que se llama amplitud. Es otra cosa. Vamos a ver un ejemplo. En este caso empezamos aquí y no nos vamos para el camino entero. Vamos así, recorremos todos los que son distancia 1 del primero. Luego vamos a los que son distancia 2. ¿Se entendió la diferencia, no? En este caso, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, si tenemos así, digamos que tenemos así. En este caso el orden, si empezamos aquí, si hacemos BFS1, vamos a empezar así. Vamos a empezar así. Este visitado, este visitado, este visitado, este visitado. Y luego este visitado y este visitado. Es decir,
vamos a segmentar el grafo en base a las distancias del nodo en el que empezamos. Estos están a distancia 1 porque se los recorre solo atravesando una arista. Y luego vamos a ir a los que están a distancia 2. Okay. ¿Cómo se implementa? De hecho, la implementación, aunque el algoritmo se vea fácil, de hecho se ve un poco más fácil que el de profundidad, porque el de profundidad hay que recorrer todo el camino entero, en cambio este es como una escalera. Este es como que vamos en el escalón 1 y luego pasamos al escalón 2. Entonces, en realidad pareciera más fácil, pero necesita más código, de hecho. Y no se hace de una forma recursiva. Se hace de una forma iterativa utilizando un queue. Un queue se llama una cola y es una estructura de datos que nos permite agregar elementos y quitar elementos en el orden que fueron agregados. Entonces es más código y hay que aprendérselo porque hay ciertos problemas en los cuales específicamente nos sirve utilizar BFS y no DFS, entonces hay que aprendérselo. Asimismo, un arreglo de bool necesitamos para saber cuáles hemos visitado. Y este es el código del BFS. No necesitamos funciones recursivas ni nada de eso, pero es un poquito más largo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no lo hemos visitado al nodo, continuamos el procesamiento. Si ya lo visitamos, nos lo saltamos. Es lo mismo que en el DFS. Solo que en el DFS todo este código estaba dentro de una función recursiva. En este caso no. Ya, creamos un queue y primero agregamos el nodo que estamos procesando, lo marcamos como visitado y procedemos a iterar sobre todos los vecinos. Esta es la iteración. Mientras que la queue no esté vacía, ya, sacamos el nodo que esté al tope. Estas dos operaciones lo sacan. Y aquí es la iteración. Aquí iteramos sobre todos los vecinos de ese nodo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Si no lo hemos visitado, lo marcamos como visitado y lo agregamos al queue. ¿Ya? Es un poquito complicado y les recomiendo que corran este código por su cuenta y quizá impriman ciertas cosas para que se den cuenta. Pero lo importante es que este código lo que hace es recorrer el grafo de esta forma, de la forma que vimos aquí, como tipo escalera. ¿Ya? Ok, esas son las dos travesías de grafos. Eso es el código que deben aprenderse para iterar el grafo de dos formas distintas. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora vamos a ver cómo aplicamos la travesía de grafos para resolver los dos problemas que empezamos. Roberto, creo que decías que tenías una idea. ¿Para cuál problema estabas hablando? Porque vamos a ir en orden. Vamos a ver el de las carreteras primero y luego el de los equipos. Ajá. En el de las carreteras, yo creo que la solución más fácil sería quizás prácticamente conectar todos los nodos que no están conectados a uno. O sea, no. Todos los caminos, todos los conjuntos de nodos que están interconectados, pero no están conectados a uno, conectarlos a uno. Porque no sé si se dieron cuenta todos de que si conectamos el otro camino a uno, en teoría podemos acceder a cualquier parte. O sea, si En todos este los nodos ejemplo están sí, conectados, pero ten en o sea, cuenta que este ejemplo de aquí no sirve para todos los grafos que sí, pero pueden lo que estoy diciendo ocurrir. es que si todos los nodos, si se puede acceder de uno a todos los nodos, en teoría se puede acceder, se puede hacer cualquier Sí, ruta. sí, pero no necesariamente es el mínimo.
puede haber un contraejemplo en el cual necesites menos cantidad de aristas de carreteras a construir. A ver, veamos un contraejemplo. Tú dices que si tú conectas algo así, si tú tienes algo así, y tú dices, si hacemos esto, ya está, ¿verdad? Eso es lo que tú dices. Y eso nos No llevó, estoy diciendo conectar todos los grupos de nodos que están interconectados. o sea, tú dices, a ver, Conectar uno a 2, a 3 o a 4. o a 3 o a 4. Ajá, ok. Entonces, eso ya es otra idea distinta. Entonces, tú lo que dices es ver los grupos de nodos que estén interconectados entre ellos. Podríamos crear un vector que tuviera todos los grupos que están interconectados. Ok, ok. Entonces, por ahí va la idea y vamos a estructurar esa idea en base a las travesías de los grafos. Y por ahí va la idea. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar la travesía de grafos para descubrir todos los grupos de nodos que están interconectados entre sí. Por ejemplo, si tenemos algo así, digamos que tuviéramos algo así, ¿ya? ¿Cuántas carreteras necesitamos para hacer que todo esté interconectado? Una. Una. Y puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser algo así, puede ser algo así, puede Mm. ser algo Pero así. yo creo que para que el programa produzca una respuesta, deberíamos obtener como por ejemplo el que tenga el menor valor numérico. Por ejemplo, 1, 2 en este caso. Sí, tú lo puedes hacer así, no es necesario. El problema te va a aceptar cualquier, o sea, el juez que juzgue el problema te va a aceptar cualquier solución válida. Hay múltiples, a lo que te refieres es que hay múltiples posibles respuestas y dependiendo del problema, si el problema te dice que cualquiera vale, cualquiera vale. No hay problema con eso. Ok. Eh, ¿Alguna pregunta de la idea que se expuso de cómo podríamos resolver el problema? De esto que está, de definir, o sea, los grupos que están interconectados entre ellos. Esto ya no lo estamos usando. Los grupos interconectados serían como componentes conexas. Sí, todavía no hemos hablado de las componentes conexas, pero a eso es a lo que se refiere. La nomenclatura, o sea, el concepto de grupos interconectados se llaman componentes conectadas o componentes conexas. Eh, pero los podemos mencionar como grupos interconectados. Ok, si nosotros pudiésemos determinar de alguna forma estos grupos interconectados, lo que dijimos es que solo basta, digamos, a ver, vamos a hacer otro grupo interconectado. Digamos que hay un 6 aquí, que está rezagado por acá. Tenemos tres grupos interconectados, este y este. Si nosotros tenemos un algoritmo que nos permita identificar todos estos grupos, entonces para hacer que todo el grafo esté interconectado entre sí, basta solamente construir, si tenemos K grupos, basta construir K carreteras, una que cruce esos grupos, cada una que cruce K esos menos grupos. uno. Serían, Por ejemplo, y tienes tres, solo necesitas dos sí, para que se conecten. serían K-1, sí, algo así es. Ajá. Porque si ya construimos aquí una y O sea, aquí si le otra, damos como que tienes del uno al K, tienes de uno a 2, de 2 a 3 y de K menos uno a K. Entonces vas como que de uno a K menos uno. exactamente, exactamente. No son K, K es demasiado, solo necesitamos K-1. Ok, ¿alguna pregunta de la idea de cómo resolver el problema? Aún no sabemos cómo se implementa, pero más o menos la idea ya la tendríamos. Ah, sí, sí. Por ejemplo, yo sí tengo una idea
Sí tengo una idea de cómo resolverlo. de cómo implementarlo. Eh, Podemos tratar de hacer una solución por nuestra cuenta durante, qué sé yo, unos 15, 20 minutos y luego ver qué tanto hemos progresado. Sí, si quieren, sí. Podemos cortar aquí cortemos por 10 minutos, ¿ya? Para no hacerlo muy largo y luego discutimos. ¿Les parece? De acuerdo. A mí me Ok, parece bien. ok, voy a parar la grabación para hacerlo en varios videos para que no se alargue mucho.